Continuamos con el desarrollo de la información. Vamos a hablar ahora del impacto de la devaluación, de la inflación en términos generales, porque la instancia de estadísticas y censos de la provincia de Córdoba dio a conocer el número de la inflación para la provincia en horas de la mañana este día lunes, y confirma que la inflación de agosto se ubicó muy por encima del 10%, superó el 10%, una inflación de 2 dígitos, pero que además también es histórica. ¿Cuáles son los datos relevados en Córdoba y cuál es en términos generales el comportamiento de los precios? Se lo vamos a consultar a Daniel Ortega, que es director general de Estadísticas y Censos. Daniel, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto. Igual para nosotros. Bueno, lo decíamos recién, hoy dieron a conocer el dato inflacionario para el mes de agosto, que se ubica por encima del 10% y que es de 2 dígitos. Bueno, concretamente, ¿qué pudieron relevar? Bueno, antes que nada hay que destacar que la primera quincena de agosto la tendencia que traen los precios era muy similar al cierre de julio, o sea, no había grandes cambios. Obviamente después de la devaluación post-paso es donde se acelera, digamos, se pierde parámetro de precios relativos y se ven aumentos extraordinarios en alimentos, en bienes durables, en tecnología, repercutió en la nafta, en algo de transporte, llegando a un 12,2% de variación mensual, lo cual acumula un 77,7% en el año. Y si uno lo mide interanualmente, es decir, agosto de este año versus agosto del año pasado, tenemos casi el 120%. Como bien decías vos, es un número histórico porque no teníamos 2 dígitos desde abril del 2002, que había sido el 10,2, si no mal no recuerdo, y tener meses con 2 dígitos en consecutivo nos tenemos que remontar a el periodo abril-julio de 1990. Es decir, realmente es un escenario muy particular. ¿Y cuáles son los rubros que más aumentaron? Porque este 12,2% es un promedio, pero uno entiende que hubo productos o rubros que aumentaron muy por encima de ese número. Exactamente, alimentos y bebidas que ya venía a una tasa bastante superior a la media en los últimos meses, aumentó el 16,6% en lo que va en el mes. Luego tenemos restaurantes y hoteles que justamente tienen el mismo impacto de alimentos de forma casi directa, con también un 16,8%. Luego transporte por la suba de precios de la nafta y también de boletos de colectivo, algo de taxis. Lo que es equipamiento y mantenimiento del hogar, es decir, todos los bienes durables, en un 15,45%, que a su vez es importante destacar que ese número también esconde hacia adentro 2 quincenas muy diferentes. Es decir, cuando uno ve la segunda quincena, en realidad hubo aumentos extraordinarios. Tenemos tecnología que aumentó el 100% en 15 días. Hay, por ejemplo, cortes de carne. La carne en promedio subió un 26%, pero hay cortes que subieron más del 70%. Entonces, claramente, la segunda quincena se nota que las medidas tomadas a nivel macroeconómicas, a nivel nacional, generaron una distorsión muy grande en las expectativas porque hay aumentos mucho más que proporcionales a lo que ha sido la devaluación. Bueno, un escenario muy convulsionado en la economía, en los precios, esos segundos 15 días del mes de agosto. Le quiero preguntar qué se observa o cuál es la tendencia para lo que se viene. ¿Ya pasó lo peor? ¿Ya se han de alguna manera acomodado los precios o qué observan ustedes? Todavía no, vamos los primeros días de septiembre, claramente vamos a tener un arrastre de todo ese mecanismo y la inflación es multicausal y una de ellas es la expectativa, o sea, si no hay certidumbre, se complica el escenario en términos de fijación de precios. Uno de los primeros fenómenos que empezamos a ver meses atrás era la gran dispersión de precios del mismo producto, que en diferentes locales o diferentes supermercados, además, variaba muchísimo el precio, siendo exactamente el mismo producto. Ese es un fenómeno que se empezó a ver en los últimos meses y en este momento hay un montón de productos, sobre todo los que tienen gran parte de insumos importados o son directamente importados, que muchos de los proveedores ni siquiera saben el precio real que tiene, no por el valor dólar, sino por la posibilidad de volver a comprarlo, por permisos de importación. Entonces es un fenómeno que es un contexto que genera mucha incertidumbre. Claramente. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por estar referenciando con nosotros estos datos. Respecto del INDEC y de los datos nacionales, ¿cómo viene la provincia de Córdoba a partir de lo que relevan ustedes? ¿Parecido? ¿Qué observan?
Bien, INDEC da a conocer a mediados del mes Sí, el dato. Cuando uno ve las variaciones, INDEC lo que mide es lo que se llama la región pampeana, donde está Córdoba inserta, y uno lo que ve es que el fenómeno es el mismo. claro. Sucede que en una jurisdicción u otra puede variar, que un mes suba el transporte en una y otro mes en otra, el tema de la electricidad. Hay fenómenos que en este contexto de alta inflación no hay que ver mes a mes, sino hay que ver acumulado de 3 o 6 meses para ver el comportamiento final. Pero estamos viendo todo el mismo fenómeno, no hay grandes variaciones de una medición a otra. Bien. Daniel Ortega, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Por favor, un gusto, a disposición. Igual por acá. Bueno, y continuamos con el desarrollo de la información y compartiendo datos con ustedes también de la provincia de Córdoba, porque hoy la Bolsa de Comercio de Córdoba dio a conocer que al menos casi 4 hogares de cada 10 están usando el plástico, la tarjeta de crédito para financiar sus compras de alimentos. Es una tendencia que viene creciendo, que se consolida a partir de la última devaluación, que registran, bueno, desde los estudios. Se lo vamos a consultar a Ariel Barraud, que es director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Allí lo estamos viendo. Ariel, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien. Bueno, la idea es poder referenciar justamente ese estudio que ustedes publicaron en las últimas horas y que da cuenta de la participación de la tarjeta de crédito en las compras de los hogares, de las familias. Bueno, ¿qué pudieron observar? Bueno, sí, como vos decís, hicimos un relevamiento del consumo privado, es decir, el consumo de los hogares y las familias en todo nuestro país en los últimos años, para analizar cómo venía evolucionando, sobre todo luego de la pandemia. Claramente vimos el rebote esperable después de la pandemia, pero cómo después, a final del año pasado, empezó a ralentizarse, a frenarse el consumo, y ya para el primer semestre de este año estamos alternando meses de crecimiento con algunos meses de caída, lo cual ya va dando a esperar que el consumo termine el año junto con el nivel de actividad cayendo. En ese contexto, cuando uno entra un poquito a dividir lo que es el consumo privado en los bienes durables, que son electrodomésticos, muebles, indumentaria incluso, y los no durables, que son los bienes de consumo inmediato, como los alimentos y bebidas básicamente, y dentro de ese conjunto de bienes no durables están las ventas de supermercado, donde el 80% son alimentos y bebidas. Encontramos precisamente que la evolución de los distintos rubros muestra este efecto de freno en el consumo, pero a su vez, en el caso de las ventas de supermercado, marca un aumento en el uso de la tarjeta de crédito como medio de pago de estas compras puntualmente, y que han desbancado al efectivo como en el podio, digamos, como principal medio de pago utilizado. Ahora la tarjeta de crédito es la que se ubica en un 36% de las compras pagadas con este medio, luego la tarjeta de débito, y quedó ya en tercer lugar el efectivo, comparando, ¿no?, con el último pico de consumo que tuvimos a finales de 2017, principios de 2018, antes de aquella crisis, ¿no? ¿Esa tendencia se va profundizando con el tiempo, Ariel? Es una tendencia que fue creciendo en el tiempo. En algún punto uno podría haber dicho es esperable por el tema de que con la pandemia empezaron las compras con medios de pago distintos del efectivo, pero luego se fue consolidando y bueno, tenemos datos hasta el primer semestre de este año, junio, previos a las elecciones y la devaluación post-elecciones y la inflación que vino detrás de esta devaluación, con la consiguiente caída del poder adquisitivo en general de todas las familias, pero que llevó como resultado a que las primeras informaciones de las distintas cámaras de supermercados en distintas regiones están marcando incluso un mayor uso de la tarjeta de crédito, dando como resultado o exhibiéndose como resultado del hecho de que el poder adquisitivo de las familias va cayendo y necesariamente terminan financiando compras que antes realmente se ejecutaban en el mismo mes, ¿no? Ahora se tratan de patear a un mes siguiente en función de la posibilidad del acceso al uso de medios de pago como las tarjetas de crédito.
Claro, se relaciona necesariamente con un deterioro en la condición económica de la familia, porque a lo mejor en un contexto del lanzamiento de un programa, de cuotas con beneficios como 1 hora 12, 1 hora 18, a lo mejor este tipo de medidas y de programas impulsan la utilización del plástico, pero no estamos hablando necesariamente de ese contexto. Claro, aparte naturalmente, sí, perdón, naturalmente la tarjeta de crédito en Argentina y sobre todo en los últimos 15 años o más, luego de la salida de la convertibilidad, fue usada para el consumo de lo que antes te refería como bienes durables, electrodomésticos, claro, incluso la ropa. Pero el hecho de que sea utilizada la tarjeta de crédito ahora para financiar consumos inmediatos y de primera necesidad, como los correspondientes al supermercado, muestra, ¿no?, un poco la situación socioeconómica más preocupante. Bien. Ariel, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Ha sido muy amable. Al contrario, un saludo. Hasta pronto.